veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, en medio de la tormenta. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca.
Oh sí, amado Señor, hoy te damos gracias, Dios, gracias porque tú eres ese Dios que cuida de nuestra alma, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hemos mirado tu favor y tu misericordia en medio de nosotros, Señor. Gracias, porque hoy te damos alabanza, Señor, de nuestra boca salen cánticos para ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, amado Dios, nos permite, Señor, ser saciados, Dios, saciados con tu presencia, Señor. Por eso hoy te pedimos que te sigas manifestando, que te sigas glorificando y que te sigas haciendo tu obra en medio de nosotros. Amén. Siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siervo mío eres, descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Ayudaré, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios.
sustentaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Oh sí, Señor, queremos decirte gracias, Dios. Gracias porque como el salmista nosotros podemos decir con tremendas cosas, tú nos has respondido, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado tu justicia, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas. Gracias porque nos has dado esperanza, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos decir, Señor, que tu poder se ha manifestado en medio de tu pueblo, Señor. Por eso con cánticos de amor te exaltamos, te bendecimos y te adoramos. Amén. Hombres y has vencido, ya no se herirá más tu nombre, Jacob, sino Israel.
sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte gracias, Dios. Gracias porque hoy tú, Señor, tienes un mensaje de tu palabra para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias porque es tu palabra, bendito Dios, la que nos enseña ese buen sentido y esa sabiduría que necesitamos, bendito Dios. Gracias porque es tu palabra lo que nosotros creemos, es la luz de nuestro camino. Hoy oramos por la vida de nuestro pastor. Te pedimos, bendito Dios, que lo unjas, que llenes su lámpara con ese aceite fresco, que seas tú, Dios Todopoderoso, usándolo para hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 14, luego los versos 20 al 22 y finalmente el verso 24. Dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, bendecimos, glorificamos tu nombre. Te pedimos que por medio de esta palabra traigas revelación, entendimiento y edificación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces, en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solamente por la fe. Bueno, en este pasaje el apóstol Santiago está hablando de la importancia de las obras en la corroboración de la fe que profesamos. La fe que nosotros profesamos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en todo lo que conlleva el Evangelio, algo muy importante, la fe en el reino de Dios, todo eso se perfecciona, dice, como lo explica aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago, se perfecciona a través de las obras. Y cuando nosotros hacemos las obras de la fe, le estamos sacando el provecho, el beneficio o el servicio a la fe. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Dios nos da para nuestro beneficio. La fe, digámoslo así, no es un regalo que Dios nos da como un adorno. ¿Sí? Cuando alguien quiere darle un regalo a una persona, le puede dar, por ejemplo, le puede dar un cuadro para que adorne, le puede dar una porcelana para que adorne su habitación o su recinto, o le puede dar algo más útil, una herramienta, un computador para que trabaje, para que se beneficie. En fin, en este caso, la fe, ese regalo de Dios que se llama fe,
nos es dada por nuestro Padre Celestial para que nosotros nos sirvamos de la fe o nos beneficiemos o le saquemos provecho. Por eso aquí dice claramente, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Aquí en la versión Reina Valera del año 95 está refiriéndose con respecto a la fe utilizando el provecho, la palabra provecho. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Entonces les decía, la fe como don de Dios, como regalo de Dios, nos es dada para que nosotros le saquemos un provecho o le saquemos un servicio. La fe, por ser un don de Dios, cuando nosotros la recibimos, la usamos, la ponemos en acción a trabajar, pues los beneficios son innumerables. Para resumir, podríamos decir que si aplicamos la fe, si hacemos las obras de la fe como la palabra de Dios nos enseña, vamos a tener todo tipo de beneficios en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 2, dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y este verso es muy importante en este contexto que estamos hablando, porque dice que a los antiguos, a Israel, no les sirvió de nada haber escuchado la palabra de Dios porque no iba acompañada de fe. De la misma manera, a nosotros de nada nos sirve la fe, de nada nos sirve haber creído si esa fe no va acompañada con obras consecuentes que ratifiquen la fe que nosotros estamos profesando. De igual forma, en Hebreos capítulo 6, en el verso 7, dice, la tierra que bebe la lluvia, que produce la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. De igual forma, este pasaje es muy didáctico, ¿sí? Porque nos está hablando acerca de la tierra que recibe la lluvia. Y recordemos que la lluvia o las lluvias mejor son consideradas una bendición de Dios. Por eso en los salmos y en diferentes libros se menciona la lluvia temprana, la lluvia tardía, que el Señor envíe la lluvia que se necesitan para las siembras, las lluvias que se necesitan antes de la cosecha para culminar el tiempo de cultivo. En cuanto a la agricultura y en general a la ganadería y a las labores del campo y muchas labores económicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la tierra bebe la lluvia, esa lluvia se transforma en beneficios para el labrador, para el que está trabajando la tierra. Aquí dice, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. La tierra que produce hierba, que produce fruto, recibe la bendición de Dios. ¿Listo? En la tierra que produce un beneficio para el labrador, recibe bendición de Dios. Y recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, donde dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Nuestro Padre
en muchas ocasiones toma didácticamente la figura del labrador. Y aquí dice que entendiendo este verso del pasaje de Hebreos capítulo 6 verso 7, y es que el Señor, cuando nosotros usamos la fe que Él nos da, cuando nosotros oímos el mensaje, lo creemos y una vez creído el mensaje, obramos de acuerdo a ese mensaje, nuestro Padre recibe beneficio. ¿En qué se beneficia Él? En que su nombre es glorificado. Y eso es muy importante. Él, como tantas veces lo hemos compartido, nuestro Padre recibe la gloria, la honra, la alabanza por los resultados de nuestra fe. Y por supuesto, los beneficios de la fe son para nosotros. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 13. Entre tanto, en 13 y 15, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo conociendo las virtudes de Timoteo y especialmente conociendo una virtud que es importantísima y en este contexto que estamos hablando es la más importante y es la obediencia que la fe debe generar en nosotros. Timoteo era un hombre obediente. Por eso el apóstol Pablo le dice a manera de orden, le dice, entre tanto que voy, ocúpate. No le está diciendo, te recomiendo que te ocupes, o sería bueno que te ocupes, o sería positivo que te ocupes. No, le está hablando de una forma que nosotros podemos entender como de un hombre que está en autoridad a una persona subordinada. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el verso 15 dice, ocúpate nuevamente en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea notorio. ¿Listo? Si Timoteo obedecía las órdenes de Pablo, referentes a la lectura, la exhortación y la enseñanza, en Timoteo se vería un aprovechamiento. Aquí podemos mirar que la obediencia a la fe o las obediencias por fe a nuestras vidas traen muchísimos beneficios, ¿sí? Hace que nosotros vayamos en un mejoramiento, en un aprovechamiento continuo. Hace que nosotros recibamos bendición de Dios, como lo dice aquí en Hebreos capítulo 6, verso 7. Dice que la tierra que produce hierba es bendecida por Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la dirección de Dios, las recomendaciones que recibimos, lo que aprendemos en la lectura diaria, y no me cansaré, aunque ya lo he dicho mucho, hay que leer, estudiar, memorizar, meditar la palabra de Dios y creerla y por sobre todo ponerla por obra, o sea, hacer como nos dice la Escritura que hagamos. Eso a la persona, al creyente, a la sociedad, a la humanidad, le trae grandes beneficios, ¿sí? Por eso es que este tema hay que tratarlo tanto e insistir tanto. Todos, absolutamente todos los creyentes, independiente de el ministerio, de la función, de la delegación, de la jerarquía, de la antigüedad, del conocimiento, todos necesitamos aprender a obedecer. Por eso el apóstol Pablo se refiere a la obediencia perfecta, o sea, debemos
cada vez obedecer más y mejor las palabras de fe que recibimos, sean a través de las predicaciones, del liderazgo, de la lectura, de la consejería, de lo que Dios nos dice en intimidad a través de su Santo Espíritu. Eso sí que es importante y bonito, que Dios le hable cuando uno está en oración, uno sentir que el Señor colocó en nuestro corazón su palabra o que puso en nosotros un sentir. Eso es muy bonito, y cuando el Señor lo haga, nosotros debemos ser sensibles y actuar como el Señor nos lo está requiriendo. Ahora bien, si no se obedece, como dicen, no hay nada que hacer. ¿Y por qué esto es tan radical? A veces puede parecer tan duro, tan absurdo, ¿sí? Y mire que no soy yo el que lo dice, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Así dice en el verso 20. Pero quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Entonces les decía, si no se obedece, no hay nada que hacer. Dios no puede hacer nada, aún siendo Dios. Miremos que, por ejemplo, cuando a una persona, un médico, un profesional de la salud, en una clínica le da el reporte de su familiar fallecido, le dice así, no hay nada que hacer, las posibilidades se agotan, ya no tiene vida, ya está muerto, no es posible reanimarlo, ya las células no van a responder, los órganos ya no sirven, ya están muertos. Y mire que el apóstol Santiago, como está siendo dirigido por el Espíritu Santo, dice lo que es, no está exagerando. La fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Una persona puede decir, no, pero yo tengo fe, pero si no tiene obras, no hay nada que hacer. ¿Listo? Miremos por favor en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 1 y 2. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Mire que aquí el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Gálatas de esta provincia, y les dice y los trata como personas insensatas, como personas que no han obrado bien, no han pensado, no han decidido y no han hecho bien. ¿Y qué es lo que no han hecho bien? Pues que el Evangelio les fue predicado. Aquí dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Y aquí podríamos incluirnos también nosotros, porque a nosotros nuestro Señor Jesucristo nos ha sido presentado como el Hijo de Dios, como el Dios con nosotros, como el Dios encarnado. Se nos ha presentado como el Señor Jesucristo, que anduvo haciendo bienes a los seres humanos, sanando, liberando, enseñando, sentando las bases del Evangelio. Ya se nos ha presentado como condenado a muerte, como crucificado, como muerto, como resucitado, como ascendido al cielo, como el intercesor permanente y eficaz que Él es a la diestra de Dios nuestro Padre. Y por eso les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
¿A cuál verdad se refiere? A la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, como le digo, el Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, nos ha sido presentado de forma completa, con lujo de detalles. Como se dice, de ayer hablábamos del nacimiento, o el domingo, el día domingo en el culto de la iglesia, de cómo José, el hombre que había tomado a María en compromiso, pensaba dejarla en secreto, pero un ángel de Dios le habló y lo reconvino y le dijo: mira, lo que pasa es que el santo ser que está en el vientre de María es el Salvador. O sea, a nosotros el Evangelio se nos ha presentado completico. ¿Qué se espera de nosotros? Que procedamos a obedecer. ¿Listo? Que no nos llenemos de palabra, conocimiento, doctrina, ciencia, en fin, y que no obedezcamos. Ya lo acabamos de ver, si no hay obediencia, no hay nada que hacer. Como dicen los médicos, ya no hay nada que hacer por esta persona. Miremos, por favor, y aquí hay que considerar algo. Dice: el efecto de escuchar con fe es obedecer el mensaje. Abraham escuchó con fe cuando el Señor le dijo: en Isaac tendrás descendencia. Cuando Dios le habló así: en Isaac tendrás descendencia, o como dice en la versión Reina Valera, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le habló, Isaac creyó eso. Y por cuanto Dios le había prometido descendencia en Isaac, Abraham obedeció y se quedó quietico y siguió esperando. Pero hubo otro momento en el cual el Señor también le dice a Abraham que le sacrifique en un altar a su hijo Isaac. Esa palabra también la creyó Abraham. Y no solamente la creyó, sino que la obedeció. Por eso Abraham procedió a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la palabra que Dios le había dicho: sacrifícamelo, a tu hijo, a tu Isaac, al que amas. Fue muy explícito el Señor. Pero si bien Abraham creyó y obedeció esa palabra, también había creído anteriormente otra palabra, que en Isaac le sería llamada descendencia a Abraham, o que en Isaac tendría su descendencia, sus nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Listo? Por eso Abraham es el padre de la fe. Por eso Abraham, o mejor, es el padre de la fe, porque es el hombre que profesó la fe con obras, no solamente de palabras, sino con obras, con obras y con pruebas. O sea, las obras de Abraham testificaban de su fe. En nosotros también nuestras obras deben testificar que a nosotros mismos, que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús, que los creyentes que conocen nuestra vida puedan darse cuenta de que nuestras obras testifican acerca de nuestra fe, que cuando algún creyente mire nuestras vidas, diga: esta persona tomó esta decisión, esta persona actúa así, esta persona eligió esto porque es un creyente. Entonces, que las personas vean en nosotros la fe llevada a la práctica. En Hebreos capítulo 11, verso 8, en la palabra de Dios para todos, refiriéndose a Abraham, también dice: por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera
dónde quedaba ese lugar. En este pasaje está diciendo que Abraham, como dice en la versión Reina Valera, recibió un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios se relacionaba o se centraba en que él debía abandonar la tierra donde vivía y a su familia. Y en ese sentido obró Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que obedeció. ¿Listo? Y ahora bien, y él dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir. Y esto es bien importante, porque primero Dios le habla a Abraham. Abraham cree y obedece. Y luego, ¿qué sucede? Que Abraham recibe la tierra. Si Abraham solamente cree, pero no obedece, no iba a recibir la tierra. Es necesario que esté la fe, pero que también esté la obediencia. ¿Para qué? Para poder recibir la tierra, para poder recibir la promesa y también para nosotros para poder recibir nuestra herencia. ¿Listo? Por eso es que uno tiene que enfatizar tanto estos temas. ¿Sí? Yo personalmente le doy gracias a Dios porque cuando he tenido que tomar las decisiones más importantes de mi vida, lo he hecho con fe y eso me ha permitido recibir la bendición, la promesa, lo que Dios ha querido entregarme, lo que Dios ha querido que yo herede. Y son obediencias de hace muchos años. Y lo tengo que decir porque yo soy la persona que está al frente de la iglesia por delegación de Dios, como le decía el día de ayer en oración al Señor, que le presentaba toda mi gratitud por la honra que me había concedido de ser un pastor, un siervo de Dios, un predicador del Evangelio, porque es una honra concedida, no es una honra usurpada. Es algo que el Señor nos ha concedido junto con mi esposa y mi familia, poder servir a Dios sirviendo a su pueblo. Para que yo pueda hacer eso ahora, años atrás, muchos años atrás, he tenido que venir obedeciendo por fe las diferentes direcciones que Dios me daba. He tenido que venir obedeciendo por fe las diferentes enseñanzas y la palabra de Dios en general. Si yo años atrás no hubiera obedecido y ahora no estuviera obedeciendo, seguro que no estaría en este momento sirviendo, con las bendiciones, con el favor, con el respaldo. Y esto se aplica para todos, para todas las personas. La obediencia a la fe es lo que nosotros aportamos en nuestra bendición. El aporte de Dios es la fe, la palabra, mire, ya van 2, fe, palabra, la herencia, 3, o las dádivas, o las bendiciones, o las añadiduras. Lo que nosotros aportamos son las obras consecuentes a la fe. ¿Listo? ¿Qué más aportamos nosotros? La perseverancia. No se desespere. No piense que Dios va a actuar rapidísimo. Mire, si usted está impaciente, le doy una recomendación. Lea las Escrituras. Lea la palabra de Dios, estúdiela. Por eso Dios pone como padre de la fe a un hombre que tuvo que esperar las promesas. Un hombre que no estuvo acosando a Dios,
para que le cumpla. Un hombre que supo esperar con mucha paciencia y en condiciones muy difíciles por su debilidad. Podríamos decirlo en condiciones extremas. Entonces, en lugar de impacientarse, en lugar de menguar en la fe, en lugar de pensar ¿y por qué es que esto no me resulta? ¿Por qué es que esto no me sale? Mejor póngase a estudiar, aproveche su tiempo en la lectura, en el estudio y a obedecer, ajustar la obediencia, muy importante, ajustar todas las áreas de mi vida en las cuales yo pienso que puedo estar obrando mal. Entonces, esto hay que considerarlo y considerarlo muy, muy bien. ¿Sí? Y aquí dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, aunque no sabía ni dónde quedaba esa tierra, ni cómo era esa tierra, ni cuándo la recibiría. Eso no se lo dijo Dios. Como decimos ahora, Dios nuestro Señor, cuando le hizo la promesa a Abraham, no le dio las coordenadas, no le dijo, vete por aquí, luego cruzas por allá, subes más allá, nada. Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió única y exclusivamente obedeciendo la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Y después de años de pruebas, de dificultades, pudo recibir la herencia. Y no solamente pudo recibir la herencia, sino que se constituyó en bendición para todas las naciones de la tierra. Usted dirá, ¿y cuál es la bendición de Abraham para las naciones de la tierra? Pues, ¿cómo le parece que hablemos acerca de la fe de Abraham? Que estudiemos nosotros la fe de Abraham, ya nos bendice. Y si pasamos a imitar la fe y la forma como Abraham profesó la fe, pues vamos a ser muy, muy bendecidos. Proporcionalmente, muy bendecidos como lo fue Abraham. ¿A qué me refiero? Que vamos a recibir las promesas, que vamos a ver las promesas cristalizadas. Mire, hoy reflexionaba en una bendición muy grande que la verdad hace años la tengo y no había caído en cuenta hace aproximadamente 8 años. Una bendición muy, muy especial y que la verdad no la había reconocido, pero sí recordé hace años algo que el Señor me habló, y es de no escatimar con el Señor, lo que tantas veces hemos visto, no quitarle al Señor la honra debida. Y hoy en la tarde reflexionaba acerca de eso y podía identificar una bendición que el Señor me ha dado, pero por la cual yo años atrás había obedecido. ¿Listo? Hace muchos años atrás sí lo venía haciendo y en medio de gran necesidad lo hice y lo pensé, tiene que ver con los tributos, no voy a tributar esta parte, se la voy a quitar, pero había un impulso, la fe, mire, el impulso de la fe, ¿listo? Hasta que se constituyó en obra. Y decía, no voy a escatimar, no voy a escatimar.
Y hoy reflexiono que hace 8 años yo ya tengo una bendición muy, muy, muy bonita. Yo no sé, o no sé, no, sino que a uno Dios permite que la palabra de Él y la bendición de Él y las promesas y la herencia, nosotros progresivamente la vayamos recibiendo. Por eso le decía, no se vaya a angustiar, no se vaya a desesperar. ¿Sí? Debemos ser pacientes y constantes en nuestro obrar de fe. No es suficiente con quedarse quieto, con creer y quedarse quieto. Ya le digo, de nada sirve. Porque entendemos que la palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque un muerto no se mueve. Si se mueve es porque no está muerto. Y si nosotros, cuando creemos en una palabra, en una dirección, en un sentir que Dios coloca en nosotros, si nos movemos en consecuencia, si somos congruentes con eso que el Señor pone en nosotros, si nos movemos es porque tenemos una fe viva. Si no nos movemos es porque es una fe muerta. No tiene signos de vida. Los signos de vida de nuestra fe son las obras de fe. Los signos vitales de nuestra fe son las obras, son los hechos que demuestran mi fe. Mire, cuando a un profesional de la salud lo llaman a valorar a un paciente, ¿qué es lo primero que hace? Tomarle los signos vitales, el pulso para mirar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura. Si no hay frecuencia cardíaca, si no hay pulso, no hay evidencia de vida. Tiene que haber esas manifestaciones. ¿Listo? De hecho, ahora se dice que si se encuentra una persona o si lo llaman y encuentra una persona que no respira y no responde, inicien maniobras de reanimación. Así es con la fe. Si nuestra fe no nos lleva a movernos, a no responder, qué ejemplo que creo que es muy propicio. O sea, yo recibo una palabra de Dios, la creo y tiene que haber una respuesta en mí. Si no hay esa respuesta, ¿qué decimos de esa fe? Está muerta. Está muerta, ahí no hay nada que hacer. Por eso la invitación, queridos hermanos, es ajustemos más la obediencia por fe. Nos garantiza que recibamos las promesas, nos garantiza que podamos recibir nuestra herencia, nos garantiza que lo sobrenatural, lo extraordinario, lo potente de Dios, lo inimaginable de Dios se muestra en nosotros. ¿Por qué digo lo inimaginable? Porque Dios responde por donde nosotros menos nos imaginamos. Así como Abraham, que no sabía para dónde iba. Así es en nosotros. No sabemos por dónde viene la bendición, pero hay que ser constantes. Muy, muy constantes. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos delante de ti. Yo pongo la vida de tus hijos y tus hijas en tus manos. Pongo sus tributos en tus manos.
porque los tributos son muestra de fe. Y nosotros entendemos que es una obra de fe. Lo hacemos no por ley, lo hacemos por fe, es que le tributamos a nuestro Dios. No porque pensamos que Él necesita. No, de ninguna manera. El Señor no necesita nada de nosotros. Ni los siervos, ni la obra de Cristo. Porque la obra la obra es sustentada por nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sí necesitamos que el Señor nos vea creyendo, nos vea con una fe viva, con una fe que nos hace movernos. Yo te pido que bendice estos tributos de tus hijos y de tus hijas en el nombre de Jesús. En esta mañana bendecimos tu nombre, Señor. Te decimos de manera muy especial, gracias porque tú nos has llamado a una vida diferente. Tú nos has llamado a que nuestro peregrinaje aquí en la tierra sea diferente al de todos los otros seres humanos incrédulos. Tú, Señor, quieres mostrarte en nuestras vidas con poder, con gloria. Tú quieres mostrarte en nuestras vidas con potencia, hacer cosas inimaginables en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra congregación. Eso quieres hacer. Para eso nos has dado un regalo útil, que es la fe, Señor. Ayúdanos, por favor, a creer cada día, que seamos muy entendidos, que no nos quedemos como simples oidores, sino que pasemos del oír y del creer a las acciones, que podamos mostrar cuánto le creemos a Dios a través de nuestras acciones. Eso es lo que al Señor le gusta, eso es lo que al Señor le agrada y podríamos decir lo que al Señor lo maravilla, que nosotros ante su palabra, ante algo que Él nos hable o un sentir que ponga en nosotros, saltemos y hagamos tal y cual como Él nos ha mostrado. En esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, que tu Santo Espíritu nos vivifique. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú le hables al corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad particular. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad que para ti es muy especial y que quieres atender, quieres responder. Pero te pedimos que nos ayudes a profesar cada vez mejor nuestra fe, que siempre esté acompañada de obras que testifiquen cuánto te hemos creído a ti, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, por su familia, por todo este ministerio. Oramos por nuestras autoridades civiles, que les bendigas, que permitas que la vacunación siga, que tú, por favor, ten misericordia de esos miles que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos por diferentes causas. Ten misericordia, Papacito Dios, que tu corazón sea movido a misericordia por estas vidas, por estas almas, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.